Buenas tardes, Inge. Comencemos nomás con la presentación. Sí, por favor. Si se puede observar la pantalla. Sí, sigan, por favor. Ya. Bueno, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 y en primera instancia les presentaremos lo que es el subsistema de clasificación de puestos, en la cual abordaremos lo que es la ley, el reglamento y la norma técnica. En la ley correspondiente a la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, en el artículo 61, nos menciona que el subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, escribir, valorizar y clasificar los puestos en todas las entidades, institucionales, organismos o personas jurídicas. Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, el ámbito de acción, la ubicación geográfica, el nivel académico, la complejidad y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción, experiencia necesarios para su desempeño de los puestos públicos, que es importante. La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlo. Tenemos en el reglamento a la LOSEP, en el artículo 162, que nos menciona que la clasificación de puestos es el conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos estandarizados para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos. Y en el artículo 3 de la norma técnica nos vuelve a ratificar lo que ya nos mencionó en el reglamento, que la clasificación de puestos es el conjunto de las normas, los procedimientos, las políticas, que esto nos van a ayudar a definir, clasificar, describir, analizar y valorar la estructura de puestos. Ahora, ¿a qué instituciones se aplica el subsistema de clasificación de puestos? Estos los encontramos en el artículo 3 que compende a la LOSEP, en los cuales tenemos los organismos y dependencias de las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y de justicia indígena, electorales, transparencia y control social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y los regímenes especiales. También tenemos a los organismos y las entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación del servicio público o para el desarrollo de actividades económicas asumidas por el Estado, y también para las personas jurídicas creadas por el acto normativo del Gobierno Autónomo Descentralizado y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. Esto también es importante porque también lo podemos evidenciar en el artículo 225 de la Constitución del Ecuador, que nos detalla todas las instituciones y organismos que ya vimos, que les mencioné con anterioridad. También se ve reflejada en la Constitución del Ecuador, en dicho artículo. Tenemos la obligatoriedad del sistema de clasificación, que en el artículo 62 de la LOSEP menciona que el Ministerio de Relaciones Laborales es el encargado de diseñar el subsistema de clasificación de puestos del servicio público. Esto se encarga en sus reformas y él también será el encargado de vigilar el cumplimiento. Estos serán de uso obligatorio en todos los nombramientos, contratos ocasionales, los ascensos, los traslados, el rol de pagos y demás movimientos de personal, además del reglamento. Además, en el reglamento de la LOSEP nos menciona en el artículo 162 que la resolución que expida el Ministerio de Relaciones Laborales ayudará a establecer una nomenclatura, una valoración y una clasificación de puestos, reconociendo principalmente el tipo de trabajo, su dificultad, la complejidad, el ámbito de acción, el nivel académico y la responsabilidad, así como los requisitos de aptitudes y experiencias necesarias para el desempeño de los puestos políticos. Entonces, aquí hablamos de qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados. En la LOSEP nos menciona en el mismo artículo que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales se diseñarán y aplicarán su propia estructura de clasificación de puestos. Pero es importante también mencionar que en base al reglamento se dice que se debe observar la normativa que el Ministerio de Relaciones Laborales aplica, respetando la estructura de puestos, grados y grupos ocasionales, así como los techos y pisos remunerativos que establecen los respectivos acuerdos que es emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales. En todo momento, los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán esta normativa considerando su real capacidad económica. También tenemos un dato importante, que todas las instituciones del Estado se registrarán la información
de la clasificación en un sistema que es, bueno, es administrado por el sistema de relaciones laborales. Esto quiere decir que todas las instituciones antes mencionadas que se encuentran en el artículo y que se encuentran ubicadas en el artículo 225 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 3, tendrán que regirse bajo esta información y, bueno, va a ser controlado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Tenemos el artículo 4 de la norma técnica del subsistema de clasificación de puestos, que nos menciona el sustento de la clasificación de puestos, que esto se efectuará sobre la base de, bueno, la base de los siguientes sustentos. Tenemos algunos puntos, los cuales menciona el cómo es, que es la clasificación de puestos, que se basará en las políticas, normas o instrumentos emitidos por el CENRES, que servirá de sustento para el establecimiento de los planes y programas de actividad institucional de clasificación de puesto. La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá sobre la base de la funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales vinculadas a la misión, objetivos y portafolio de productos y servicios. Los niveles estructurales de puestos y grados ocupacionales se definirán por agrupar familias de puestos con características similares, como resultado del proceso de análisis, descripción, valoración y clasificación de los puestos, garantizando igualdad de oportunidades de ingresos, ascensos, desarrollo de las carreras, del recurso humano y el establecimiento del sistema remunerativo. Además de la relevancia de los factores, subfactores y competencias, para la descripción, valoración, estarán determinados por las características operativas del sistema que ejecutan los puestos de trabajo en cada unidad o proceso organizacional, en función del portafolio y servicios específicos dado la incidencia en la misión institucional. Tenemos en el artículo 6 de la normativa que encontramos los roles, las atribuciones y responsabilidades del puesto que integra cada unidad o proceso institucional, considerando los siguientes procesos, como se puede observar en pantalla, donde están los niveles no profesionales, profesionales, los roles y cada uno de los roles. Esto se detallará más adelante de forma más explícita, al igual que la siguiente diapositiva, que tenemos los niveles estructurales, que en el artículo 7 nos menciona que están conformados por un conjunto de puestos específicos que se organizan de la siguiente manera. Y aquí tenemos los grupos ocasionales, como se puede observar, los grados, la remuneración, que de igual forma se detallará más a fondo, más a profundidad, más adelante. Pasando ya a la clasificación de puestos en el sector privado, tenemos que, bueno, tomamos como referencia el libro de Chavenato, que nos menciona que se puede clasificar, agrupar los puestos en clases. Esta forma de organización de los puestos ayuda a facilitar la administración de los sueldos y salarios y permite que toda clase reciba un trato general en términos de salarios, prestaciones de servicio, regalías y privilegios, entre otros. La clasificación de los puestos se denomina de forma arbitraria. ¿Qué quiere decir esto de forma arbitraria? Que va a depender exclusivamente de una persona o de varias personas que estén a cargo de la organización. Y estas personas consideren cuál es la mejor forma para clasificar los puestos, dependiendo a sus necesidades dentro de la misma. Esto será a efecto de establecer los salarios, la serie de puestos que se pueden dividir en grupos o grados. También se les atribuye una base a la categoría salarial, las cuales tienen sus límites y sus máximos y sus mínimos. Al fin de cuentas, cada escala tendrá un grado de relativo de importancia y todos los puestos contenidos en ella van a recibir el mismo trato. Tenemos que algunos métodos de evaluación de puestos que nos menciona Chavenato también es que se proporcionan de manera automática y estos ocurren bajo el método de la jerarquización y la escala por grados predeterminados. Hay otros métodos también que encontramos como es la evaluación de por puntos, que proporciona valor a cada puesto, lo cual, bueno, permite clasificarlos a cada uno en base a puntos dados. También nos menciona Chavenato que existen varios criterios para la clasificación de puestos y estas encontramos como la clasificación por áreas de servicio, las cuales pueden ser como ejemplos. Tenemos al gerente de finanzas, al tesorero, al contador, contador auxiliar, el cajero. También tenemos la clasificación por puestos de carreras, donde está el oficinista 1, el oficinista 2, oficinista 3, además de una clasificación por categoría,
donde están los secretarios auxiliares, los secretaria en español, secretaria bilingüe o ejecutiva, dependiendo sea el caso. Y por último, Chavanato nos menciona que existe un grupo ocasional, donde en este caso es toda la parte de ingeniería civil, o ingeniería eléctrica, o ingeniero químico. Dependiendo cómo sea el caso, Chavanato nos expresa de esa manera. Ahora, la Organización Internacional de Trabajo, o más conocida como OIT, para que exista una uniformidad en la clasificación de los puestos, crea el CO, que es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Esta clasificación internacional uniforme de ocupaciones es una herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos definidos claramente, en función a las tareas que comparta cada empleo. Está destinada, esto se destina tanto a la parte de la estadística como a las personas que contratan personal. La principal orientación que tenemos en esto es a las oficinas que contratan a través del empleo, en las gestiones migratorias de trabajadores, en países de duración, sea esta corta o larga, también como el desarrollo de programas de formación, orientación y profesionales. Lo encontramos así. La clasificación internacional de ocupaciones también tiene objetivo facilitar la comunicación internacional sobre las ocupaciones. Esto proporciona a los estadísticos un marco que disponga de datos ocupacionales comparables a niveles internacionales y que permita que los datos ocupacionales que sea una forma más sutil y más ágil para las investigaciones, así como la adopción de decisiones específicas y actividades orientadas a las acciones como las relaciones en la migración internacional o la colocación en los empleos. En resumen, la clasificación internacional de ocupaciones nos ayuda a establecer una forma estándar de cómo se debe clasificar los puestos en forma internacional y de igual forma ayuda a investigaciones estadísticas. Eso es lo que nos ayuda la clasificación internacional de ocupaciones para poder desarrollar. Como se puede observar en la tabla que se presenta de la clasificación internacional de ocupaciones, tenemos los niveles, primero, es amplio nivel de habilidad. Tenemos los niveles de habilidad 3 y 4, que son correspondientes a un grado alto. En estos encontramos a los gerentes como grupos principales y grupos secundarios tenemos a los gerentes ejecutivos, a los altos funcionarios, a los legisladores. Aparte de eso también están los gerentes administrativos y comerciales, directores de producción, servicios especializados, los gerentes de hotelería, comercio y otros servicios. En el siguiente punto tenemos los profesionales como un grupo principal. Tenemos como subgrupo los profesionales de la ciencia, la ingeniería, profesionales de la salud, profesionales de las enseñanzas, profesionales de los negocios y la administración, profesionales de las tecnologías de la información. También están los profesionales del derecho, la sociedad y la cultura. Como otro grupo principal del nivel 3 y 4 tenemos a los técnicos y profesionales asociados, que en estos son los profesionales asociados de la ciencia y la ingeniería, de la salud, de negocios y administración, de los profesionales asociados a la parte jurídica, sociales, culturales, también los técnicos de la información y comunicación, para el nivel correspondiente al 3 y al 4. Para el nivel de destreza 2, que es correspondiente a un grado medio, tenemos en primera instancia a los trabajadores de apoyo administrativo y como subgrupo ellos se clasifican en empleados generales, empleados del servicio de atención al cliente, empleados de registro numérico y otros trabajadores de apoyo administrativo. Como siguiente grupo principal tenemos a los trabajadores de servicio y ventas y su subgrupo es los trabajadores de servicios personales, trabajadores de ventas, trabajadores de cuidado personal, trabajadores de servicio de protección, trabajadores de servicio de protección. Y de ahí tenemos el otro grupo principal que tenemos los trabajadores calificados de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Y como subclasificados tenemos a los trabajadores agrícolas cualificados orientados al mercado, los trabajadores forestales, los pesqueros, cazadores, los agricultores, pescadores, cazadores y recolectores y los recolectores. Tenemos como grupo principal, además también el trabajador de artesanías y oficios conexos. Tenemos en subgrupos, tenemos a los trabajadores de construcción, oficios, los trabajadores de la industria metalúrgica, máquinas,
los trabajadores de artesanía e imprenta, los trabajadores de los sectores eléctricos y electrónicos, los trabajadores de la parte alimentaria, la carpintería, la confección y otras artesanías. Y por último, para el nivel de destreza tenemos a los operadores de planta y maquinaria, ensambladores, en los cuales se detalla los operadores de planta y máquinas, los ensambladores, los conductores y operadores de plantas móviles. Además de este subgrupo tenemos además de este nivel de destreza 2, tenemos un nivel de destreza más abajo que se le conoce como el 1 y es un grado bajo. En estos encontramos a las ocupaciones elementales, donde tenemos a los limpiadores y ayudantes, a los trabajadores agrícolas, a los forestales y pesqueros, a los trabajadores de minería, la construcción, la manufactura, ayudantes de preparación de alimentos, trabajadores de venta y servicios en las calles y afines. Y para finalizar tenemos la que es la ocupación de las Fuerzas Armadas, que se subdivide de los niveles, que es un nivel muy aparte, donde aquí se detallan el oficial de la Fuerza Armada, el suboficial de la Fuerza Armada y los demás rangos que tiene que son conocidos en la Fuerza Armada. Tenemos el siguiente punto, que es la definición, análisis y descripción de cargos, en los cuales tenemos lo siguiente. Es necesario tomar en cuenta las nociones básicas, como por ejemplo el cargo puesto, como pregunta. Entonces, por lo tanto, nos referimos que el puesto está compuesto por el espacio que ocupa una persona dentro de la organización. Esto no necesariamente tiene relación únicamente con el componente físico o el espacio físico que ocupa una persona, sino con el espacio o posición definida en el organigrama de la empresa y que indudablemente abarca un conjunto de características que hace diferente el uno al otro, o también puede ser concebido por una unidad de la organización y consiste en un conjunto de obligaciones y responsabilidades que le hacen distinto de los demás puestos. Tenemos también la siguiente diapositiva. Además, según Chavenato, el concepto del puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y funciones. Algo importante a tomar en cuenta las actividades, las cuales forman parte en el perfil de puestos. Dicho esto, tenemos lo que es la tarea. Como primer punto, son series agradadas y coordinadas de los elementos del trabajo que se necesitan para producir un resultado determinado. Por lo general se les atribuye un puesto simple y repetitivo. Esto, por ejemplo, en una empresa específica en el área de producción, un colaborador desempeña tareas como tomar una pieza, hacer la rosca de un tornillo, tallar un componente o inyectar una pieza. Eso sería por mi parte, que continúe mi compañero. Listo. Por otro lado, la obligación es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Dicho esto, de otra manera, viene a ser un compromiso a las que el ocupante debe dar respuesta por el puesto que ocupa. Generalmente es atribuida a puestos más diferenciados, por ejemplo, llenar un cheque, emitir una requisición de material, elaborar ¿qué puede ser? Una orden de servicio, etc. En cuanto a la función, es un conjunto de tareas o, en dado caso, obligaciones ejercidas de manera sistemática o reiteradas por el ocupante de un puesto. Pueden realizarse por una persona que, sin ocupar el puesto, desempeñe provisional o definitivamente una función. Dicho todo esto, entonces, ¿qué es el puesto? Pues es un conjunto de funciones, un conjunto de tareas, obligaciones, con una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama, en el cual la posición define las relaciones de un puesto y los demás de la organización. Por lo dicho, en el fondo son relaciones entre dos o más personas. Pásale, por favor. En cuanto al análisis de cargos, según el Reglamento General de la LOCEP, en el artículo 164, el análisis y la descripción de puestos se refiere al proceso que identifica, recolecta, analiza y registra la información relativa al contenido, a la situación y incidencia real de un puesto en las instituciones del Estado, a través de la determinación tanto del rol del puesto, las atribuciones, las responsabilidades, actividades e interrelación, siempre en función de la misión y los objetivos institucionales. Pásale, por favor.
Por otro lado, tomando en consideración la norma técnica del subsistema de clasificación de puestos, según el artículo 10 del análisis de puestos, se refiere a aquel proceso que permite conocer las características del puesto. ¿Respecto a qué? Sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las unidades y procesos organizacionales, a fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de exigencias y de competencias, es decir, el perfil del puesto, necesarios para un desempeño excelente del colaborador que ocupará el puesto. Precisamente ese es el objetivo. El titular o responsable de cada unidad o proceso, con la asesoría y colaboración de las unidades de administración de recursos humanos, llevará adelante el análisis de los puestos que integran la unidad que este responsable o titular lidera, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados para este propósito. Estos son proporcionados por la SENRES, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos, y remuneraciones del sector público. Pásale, por favor. También tomando como referencia al autor, quien también aborda el análisis de los puestos, menciona que analizar un puesto significa detallar lo que exige de su ocupante, en términos de conocimientos, habilidades y capacidades, para que pueda desempeñar correctamente dicho puesto, ¿no? Es decir, se ocupa de las especificaciones del puesto en relación con la persona que lo ocupará. Que no se malentienda, ya que no se considera las características de las personas, por ejemplo, del sector público, de aquellas personas que en calidad de servidores o servidores desempeñan dicho puesto, ¿no? Listo, dicha la aclaración, existen otras definiciones proporcionadas, las cuales se refieren a que es un proceso sistemático para reunir la información que se utiliza para tomar decisiones respecto a los puestos. Indudablemente, para reunir información es necesario hacer un levantamiento de información, el cual se verá más adelante. Pásale, por favor. Ya. También es importante mencionar que funciona como un análisis comparativo de las exigencias, es decir, los requisitos que el puesto impone a la persona que lo ocupará, desde el punto de vista mental y físico, incluso las responsabilidades y las condiciones de trabajo. Como en todo análisis comparativo, es necesario plantear una base concreta de comparación, y Chavenato lo fundamenta en los factores de las especificaciones. Es decir, tenemos factores como requisitos mentales, en el cual se abordan las instrucciones necesarias, es decir, la formación académica, la experiencia anterior, es decir, la experiencia mínima o requerida, la iniciativa, actitudes, estas dos son muy importantes. En cuanto a los requisitos físicos, tenemos el esfuerzo físico que demandará dicho cargo, la concentración visual o mental, incluso destrezas o habilidades. También tenemos la responsabilidad por supervisar a las personas, supervisar el material, el equipamiento instrumental que se va a utilizar para desempeñar dichos cargos o puestos, dinero, es decir, valores económicos, títulos o documentos, contactos internos o externos también. Y por último, las condiciones de trabajo, que más se referiría al ambiente y los riesgos de accidentes. Algunos de estos factores, es importante mencionar que dentro del perfil de puestos no se evidencia, sin embargo, ya hablando en otros términos, son claves para el desarrollo del manual de puestos dentro de una organización, incluso para otros fines que se verán más adelante. Hay que tener en cuenta algunos pasos a seguir, es decir, el proceso del análisis de puestos, el cual incluye las 6 etapas o fases, haciendo hincapié que este proceso es definido por el autor Chavenato. Tomar en cuenta que la organización, como siempre se ha sabido, no es una entidad inmóvil y detenida en el tiempo. Todo lo contrario, como bien sabemos, está en constante cambio, incluso es dinámica, por lo que los puestos se deben describir, analizar, incluso redefinir, es decir, es necesario actualizar dicha información constantemente para ir a la par de los cambios de la organización y de su contenido, ¿no? Dicho esto, se deberá desarrollar de forma planificada y cuidadosa. Y en primera instancia, se examinará, por así decirlo, la estructura de la organización entera, como la organización entera y de cada puesto que se va a analizar,
para posterior a ello definir la información que vamos a necesitar o que se requiere para el análisis del puesto y de esa manera escoger los puestos a realizar el análisis, ¿no? ¿Para qué? Para reunir los datos necesarios para el análisis de los puestos. A través del levantamiento de información se obtendrá dicha información, ¿no? Y posterior a ello se preparará las descripciones de los puestos. Y indudablemente ya se tendrá las especificaciones de los puestos que mencioné anteriormente. Pásale, por favor. Indudablemente, ¿no? El uso que tiene esta información será de gran utilidad para el diseño de los puestos, que se determinará, por ejemplo, las tareas, entre otra información obtenida. Sin embargo, también será de gran utilidad para el reclutamiento y selección, lo que se hablaba que hay diferentes fines que se le puede atribuir a esta información y para la cual nos servirá. Tanto para el entrenamiento y desarrollo, al disponer de las habilidades y comportamientos necesarios para desempeñar correctamente un cargo, ¿no? Lo cual permitirá, por así decirlo, crear programas de entrenamiento y de igual forma servirá para la evaluación de desempeño y la remuneración, ¿no? Pásale, por favor. Ya. En cuanto a la descripción de cargos, según el Reglamento General de la LOCEP, del artículo 164, la descripción de un puesto determinará en forma técnica tanto su naturaleza, atribuciones y responsabilidades, e incluso la ubicación y el impacto o grado de contribución a la solución de problemas y a la consecución de los objetivos que son planteados por la organización. Por otro lado, el proceso de descripción se referirá únicamente a identificar y levantar las acciones y actividades esenciales que se ejecutan en los puestos, y ahí viene lo mencionado anteriormente, ya que no se considera las características de las personas que en calidad de servidores ocupan los mismos y los puestos que están ocupando. También deberá ser realizada en base a los factores comunes que permitan determinar con claridad y transparencia la posición comparativa de cada puesto dentro de la institución. Es decir, esto también, como les mencionaba, es una herramienta de análisis comparativo, ¿no? Los cuales serán abarcados dentro de la plantilla de descripción y perfil de puesto. Esta es proporcionada por el Ministerio de Trabajo. Más adelante se les mostrará el formato que se utiliza para este caso. Pásale, por favor. Ya. Por otro lado, en cuanto a la norma técnica a la norma técnica del subsistema de clasificación en conformidad con el artículo 11, la descripción de puestos es el resultado del análisis de cada puesto y se registra la información relativa al contenido, situación, incidencia real de un puesto en la organización, a través de la determinación de su rol, que define la misión, atribuciones y responsabilidades principales, las cuales son asignadas al puesto, en función de su portafolio de productos y servicios de las unidades y los procesos organizacionales. Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación de las unidades de administración de recursos humanos, elaborará y realizará, incluso actualizará la descripción de los puestos asociados a su proceso interno, haciendo uso de las herramientas técnicas, es decir, los instrumentos y herramientas que se proporcionaran por el CENRES. Es importante también mencionar que el perfil de exigencias determinará el grado de instrucción formal, es decir, la formación académica que les mencionaba, la experiencia, las capacitaciones, el nivel de competencias requeridas. Esto con el fin de que el desempeño del puesto, según el proceso interno de la organización, sea idóneo y correcto, ¿no? Muchas veces sucede que el colaborador no está capacitado para desempeñar un puesto y por ello sí vienen muchos problemas de antemano, ¿no? Pásale, por favor. Ya. Como les mencionaba, a continuación se observa la descripción y el perfil del puesto. Plantilla proporcionada por el Ministerio de Trabajo, teniendo como portados los datos identificados del puesto, la misión, las relaciones internas y externas, la instrucción formal requerida. Tenemos también la experiencia, la capacitación requerida para el puesto, actividades. Ojo, son esenciales estas actividades.
los conocimientos adicionales y competencias, ¿no? Esta será más abordado de forma más detallada más adelante. Por favor, pase. Ya. Por último, considerando el autor Chavenato, menciona que la descripción de los puestos vendría siendo precisamente o prácticamente un resumen escrito del puesto como una unidad organizacional identificable, es decir, es un retrato simplificado del contenido y de las principales responsabilidades del puesto. Por ello, el contenido del puesto se refiere a varias preguntas. La primera es lo que se hace, es decir, las tareas y actividades que se van a desempeñar por dicha persona que se encuentra en el cargo, ¿no? Cuando se hace también se refiere a la periodicidad o frecuencia, puede ser esta diaria, semanal, mensual, anual, esporádica incluso. También tenemos cómo se hace, que esto vendría siendo por medio de qué, o sea, de qué recursos, personas, máquinas, equipo, materiales, incluso datos e información se considera como uno de los recursos que se van a desempeñar, ¿no? También, ¿dónde se hace? Es otra de las preguntas, es decir, el lugar, el ambiente de trabajo, por así decirlo. ¿Y cuál es la finalidad o por qué se hace el análisis, la descripción de puestos? Más bien viene siendo el objetivo del puesto, prácticamente las metas y resultados que se deben alcanzar. Pásale, por favor. Ya, tenemos para la parte de, por así decirlo, un formato. El formato común de una descripción de puestos. Es importante mencionar que este es según el autor Chavenato, el cual incluye el título del puesto, que en este caso, por ejemplo, puede ser una enfermera, el resumen de las actividades que serán desempeñadas y las principales responsabilidades. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermera puede ser que es responsable de los cuidados al paciente, esta viene siendo desde la admisión hasta la transferencia o la salida del proceso de enfermería, es decir, cuando ya el paciente se da de alta, incluso la evaluación, la planificación, implantación y evaluación del paciente, ¿no? Y incluso también se puede atribuir la parte de la responsabilidad, es decir, la enfermera tiene autoridad y total responsabilidad del proceso de enfermería, así como proyecta las necesidades futuras del paciente. Esto para la parte del apartado del resumen del puesto. También tenemos las relaciones, que está más o menos refiriéndonos al ejemplo de la enfermera, sería como por ejemplo se reporta a la jefa de enfermeras, supervisa, es decir, que es responsable de los cuidados brindados, de las prescripciones y las transcripciones, o insumos que se van a brindar al paciente, ¿no? También tenemos las calificaciones, que en este caso viene siendo para los estudios, por ejemplo, el grado, qué tipo de grado se requiere, por ejemplo, el grado de escuela superior de enfermería, para el ejemplo dado, ¿no? Experiencia requerida mínima, puede ser los cuidados críticos exigen 1 año de experiencia, médico-quirúrgica, para la parte del post-cirugías, eso. Incluso se requiere licencias o registro para el caso del ejemplo mencionado, ¿no? Y, por ejemplo, lo que les mencionaba también de la parte de los requisitos. Tenemos requisitos físicos, por ejemplo, capacidad de flexión para efectuar o ayudar a la transferencia de personas, en el caso de las camillas, incluso de caminar 8 horas del turno. Son todo eso, por así decirlo, aspectos que se deben tener en cuenta para la parte de una descripción de un puesto, según Chavenato. Y por último tenemos un apartado que es las responsabilidades, es decir, por ejemplo, en la parte de la enfermería, de la enfermera puede ser evaluar las dimensiones físicas, emocionales y psicosociales de los pacientes, evaluar al paciente por escrito, después de su admisión y comunicarlo a quienes le cuidan, al tenor de las políticas internas del hospital o clínica en el que trabaja, ¿no? Eso para la parte del formato, por así decirlo. Y por último, puedes pasarle, ya habiendo mencionado toda la parte del análisis y descripción de los cargos, es importante tomar en cuenta ya las diferencias. Si bien están en una estrecha relación entre el análisis y la descripción de puestos, no es lo mismo.
Y es que la diferencia radica en que por así decirlo, la descripción se enfoca en el contenido del puesto, es decir, lo que el ocupante, es decir, la persona que va a ocupar el cargo, hace y cuándo y cómo y por qué lo hace, es decir, las preguntas que ya se habían mencionado anteriormente. Y el análisis de los puestos busca determinar cuáles son los requisitos físicos y mentales que el ocupante debe cumplir, las responsabilidades que el puesto impone e incluso las condiciones en que debe desempeñar el trabajo. Sin embargo, propendiendo ya respecto a la información que les acabo de mencionar, para la parte ya pública, si tomamos en cuenta toda la teoría que se ha analizado, prácticamente viene siendo el análisis, en este caso el análisis viene siendo eh, el primer paso a realizar, y el resultante de este análisis, es decir, el resultante del análisis de puestos, viene a ser la descripción de puestos, prácticamente eso. Y tomar en cuenta que en el análisis de puestos se va a utilizar herramientas como el levantamiento de información, en el cual posteriormente mis compañeras van a hablar de ello. Eso sería en cuanto al análisis y descripción de puestos. Bien, yo les voy a hablar acerca de la estructura de la clasificación de cargos. Ya. En el reglamento de la LOCEP, como clasificación de puestos, en el artículo 166, determina que este es un proceso mediante el cual se ubican los puestos y van a estar dentro de los grupos ocupacionales de acuerdo a la valoración que se dé. También las series de puestos van a estar comprendidas en los grados de las escalas de remuneración mensual unificadas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Es decir, es un conjunto de elementos que permite estructurar y ordenar jerárquicamente los puestos de trabajo, y estos puestos se van a clasificar de acuerdo a las funciones y necesidades que va a ocupar el puesto de trabajo, y van a estar también vinculados a la misión y objetivos de la organización, para que de esta manera esta clasificación ayude al crecimiento de la institución. La siguiente, por favor. Ya. Dentro del artículo 169 del reglamento de la LOCEP, especifica que la estructura de puestos para las instituciones del Estado van a sujetarse a metodologías que se van a señalar dentro del reglamento, y van a tomar como base los criterios y objetivos de la estructura institucional y posicional, para que de esta manera puedan clasificarlos de acuerdo a los grupos ocupacionales. Y también estos van a tener diferentes requerimientos para ocupar, y dentro de estos van a estar el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de funciones y actividades que se necesitan para el puesto de trabajo. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, la estructura de la clasificación de puestos va a estar se va a clasificar de acuerdo a 7 variables, por lo que esta clasificación va a basarse en las políticas, normas e instrumentos que se van a emitir por las ENRES, y también que van a servir como sustento para los planes y programas de las actividades que se van a realizar en la institución. Por ende, esta clasificación debe guardar armonía con la funcionalidad que emiten cada uno de estos y lo que necesitan para que su desarrollo sea de manera que presente eficiencia para la institución. Entonces, las variables que se van a analizar para estructurar de manera óptima esta clasificación va a ser como primer número el código, la denominación, el nivel, la unidad, el rol, el grupo y el ámbito. Pásale, por favor. Ya. Dentro del código, lo que quiere mencionar es el número de identificación que se asigna a cada clase de puesto. Es decir, nosotros con el código que obtengamos dentro del índice ocupacional, vamos a saber a qué puesto pertenece este. Entonces, este código va a tener 5 números y cada una va a estar separado por puntos. Por ejemplo, va a ser el primer número, que sería el ámbito de acción de la institución. El segundo número va a ser el tipo de proceso al que pertenece el puesto.
y este va a establecerse de acuerdo a la norma técnica del diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de la gestión estructural por procesos. Por otro lado, el tercer dígito va a indicar el subproceso al cual pertenece el puesto. El cuarto número va a ser la serie a cual pertenece el puesto. Y por último, el quinto va a identificar el puesto en sí. Bueno, después se les va a presentar el índice ocupacional y dentro del mismo van a observar el código y cómo este va a diferir. Por ejemplo, como el primer número de identificación podría ser, puede ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo del ámbito de acción que se va a requerir. En cambio, el segundo dígito, por ejemplo, puede ser 4 y después va a venir un punto que va a ser 4.1 y el 1 va a ser el proceso al que pertenece. Un proceso puede ser el macroproceso de gobierno, gerenciamiento o direccionamiento estratégico. Va 4.1, el punto 1 va a ser el subproceso al que asiste, que sería el tercer dígito, que podría ser un subproceso de gestión de gerenciamiento estratégico. En cambio, el cuarto dígito, que sería, por ejemplo, 4.1.1.1, va a ser la serie a la cual pertenece. Siguiendo el mismo ejemplo, sería a la serie del rectorado. Y por último, el último dígito es el que siempre va a identificar al puesto. Los demás pueden mantener la misma estructura de 4.1.1 y el último puede ser 1.1.2 o .10 y ese es el que va a determinar el puesto en sí. Por ejemplo, el puesto del rector, el código que este va a tener va a ser 7.1.1.1.10. Entonces van a estar los 5 dígitos, pero el último es el que determina el puesto de trabajo, el puesto en sí. Siguiente, por favor. Ya, la denominación es el nombre del cargo de la institución. Por ejemplo, puede ser un analista de rectorado, el rector, el asesor del rectorado o el coordinador de la gestión de rectorado. O sea, es el cargo que va a realizar el colaborador dentro de la institución. En cambio, dentro del nivel es el ordenamiento establecido para los diferentes cargos, tomando como base los niveles jerárquicos establecidos por la institución. Y en estas, básicamente, van a requerir, es lo que se va a requerir para el desempeño de las actividades. Entonces, el nivel en el que se van a dividir va a ser no profesional, profesional y directivo. Por ejemplo, del nivel no profesional puede ser una recepcionista. Ya. En cambio, dentro del nivel profesional va a ser un técnico de operaciones. Y para el nivel directivo va a ser el coordinador general. Para tener en cuenta los niveles y determinar a cuál nivel pertenece el cargo, se va a tener en cuenta la instrucción formal. Por ejemplo, para el no profesional no se va a requerir de un título o también se acepta el título de bachiller. En cambio, para el nivel profesional es necesario que tenga un título de técnico superior, tecnológico superior o de tercer nivel y también de cuarto nivel. En cambio, para el nivel directivo van a necesitar el tercer nivel y cuarto nivel. Entonces, en base a la instrucción formal que tengan los colaboradores, se va a determinar al nivel al que pertenece. La siguiente, por favor. Ya. La unidad o procesos. Estas se van a establecer de acuerdo a las directrices establecidas en los instrumentos técnicos institucionales. La unidad o procesos es básicamente los departamentos que existen dentro de la institución. Por ejemplo, una unidad o proceso puede ser la gestión estratégica institucional y dentro de esta unidad va a estar el rector. Otra unidad o proceso puede ser la gestión estratégica de la facultad y dentro de esta unidad el puesto que va a estar es el de decano y van a existir muchísimos puestos más. Esta va a ser solo la unidad y va a contener diversos puestos. Ya, otros pueden ser el rectorado, el subdecanato, la dirección de planificación o también como unidad o proceso puede existir el servicio integrado de salud universitaria y el cargo que va a existir dentro de esta unidad va a ser el de médico general. Entonces esa va a ser la denominación del puesto que va a estar dentro de la unidad o proceso. Ya, como quinto punto es el rol y esta es una tablita que se les va a presentar y va a constatar básicamente del nivel y de los roles que
que van a desempeñar. El rol es la función o papel que el colaborador va a desempeñar dentro de la institución. Y bueno, en el artículo 6 del reglamento de la OCEP nos detalla que los roles, atribuciones y responsabilidades se van a reflejar en los puestos de trabajo que integran cada unidad o proceso organizacional y van a considerar los siguientes niveles, que son los tres, ¿no? Profesional, profesional y directivo. Y bueno, dentro del nivel no profesional están dos roles, que es el de servicio y el administrativo. En cambio, dentro del nivel profesional van a existir tres roles, que es el de ejecución de procesos de apoyo tecnológico, ejecución de procesos y ejecución y coordinación de procesos. En cambio, en el nivel directivo va a existir un rol, que es el de la dirección de la unidad organizacional. Ya. Para establecer los roles y saber a cuál pertenece, dentro del no profesional y como servicio van a estar todos los puestos que se ejecutan con actividades generales y complementarios. Por ejemplo, sería un jardinero. Es de nivel no profesional y el rol que va a desempeñar dentro de la institución es de servicio. Otro ejemplo puede ser el de un carpintero. Igual, pertenece al nivel no profesional y el rol que va a desempeñar va a ser de servicio. Ya. Como nivel no profesional y de rol administrativo puede ser una recepcionista. Va a ser no profesional y el rol que va a ejecutar es administrativo. Por lo que en este puesto, o sea, en el rol administrativo van a estar todos los puestos que facilitan la operatividad de los procesos mediante la ejecución del apoyo administrativo. En los niveles profesionales y los diferentes roles en la ejecución de procesos de apoyo tecnológico van a abarcar todos los puestos que ejecutan actividades de soporte profesional y que van a tener una incidencia directa con la gestión de procesos tecnológicos. Por ejemplo, un técnico de archivo digital web, ya. Él va a estar dentro del nivel profesional y el rol que va a ejecutar es de la ejecución de procesos de apoyo tecnológico. Ya, en cambio, de nivel profesional y como rol de ejecución de procesos, van a estar, en este van a embarcar todos los puestos que ejecutan actividades profesionales, agregando valor a los productos y los servicios que se van a generar dentro del proceso organizacional. Un ejemplo de este rol, que es de ejecución de procesos, va a ser un analista de rectorado. Es de nivel profesional y el rol que ejecuta dentro de la organización es de la ejecución de procesos. Y como nivel profesional, pero de rol de ejecución y coordinación de procesos, van a estar todos los puestos que ejecutan actividades de coordinación de unidades y procesos organizacionales. En este caso, un ejemplo puede ser un analista de la escuela de posgrado. Entonces, tiene un nivel profesional y el rol que va a ejecutar dentro de la institución es que ejecuta y coordina los procesos. La siguiente, por favor. Ya. Como sexto punto es el grupo ocupacional y dentro de este se puede evidenciar de igual forma, va a depender se va a clasificar del nivel no profesional, profesional y directivo. Y básicamente lo que nos dice en el artículo 7 es que cada nivel estructural y grupo ocupacional estará conformado por un conjunto de puestos específicos con similar valoración independientemente de los procesos institucionales que se realicen. Y los niveles estructurales y grupos ocupacionales se van a organizar de la siguiente manera, como se puede visualizar en la tablita. Como les mencioné, va a ser bajo los siguientes niveles, que es no profesional, profesional y directivo. Y los roles que existen va a ser de servicio público de servicios 1. En este caso hay dos niveles de servicio público de servicios 1 y 2. En cambio, en el servicio de apoyo va a ser de 4 niveles, que va a ser 1, 2, 3 y 4 para el nivel no profesional. En cambio, para el nivel profesional van a ser solo roles del servidor público, pero van a ser 7 roles. 7 grupos ocupacionales, perdón. Ya. Y en cambio, para el nivel directivo, el grupo ocupacional va a ser director técnico de área de grado 1, 2 y 3.
El grupo ocupacional es el conjunto de puestos afines que van a estructurar, que van a integrar la estructura organizacional. Para que nosotros definamos el grupo ocupacional, o sea, nos va a servir para que al momento de saber cuánto debe ganar esa persona, vamos a buscarle los roles y el grado que tiene. Entonces, de acuerdo a esto, o sea, se va a vincular el grado ocupacional y el grupo ocupacional y el grado. Estos van a estar relacionados. Entonces, para nosotros saber la remuneración, vamos a ver a qué grupo ocupacional pertenece y cuál es el grado. Entonces, de acuerdo a ese grado, mientras mayor es el grado, y la remuneración va a ser más alta. Entonces, por eso siempre se detallan primero los no profesionales, profesionales y directivos, para que el grado vaya aumentando. O sea, el grado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, de acuerdo a esos grados, va a depender la remuneración que los colaboradores van a tener en la institución. Ya. El siguiente, por favor. Ya. En cambio, el ámbito es el campo de acción del puesto, es decir, en dónde se va a ejecutar el puesto. Y también se puede especificar que aquí puede ser, o sea, a continuación se les va a indicar el índice ocupacional y ustedes pueden ver todos los parámetros que les mencioné, todas las variables que van a ser los 7. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber la estructura de puestos y también medir si el puesto está guiado a las actividades y funcionalidades que se necesitan en el puesto. Entonces, por eso es importante que exista una estructura y la clasificación de puestos y que esto esté determinado. Entonces, cuando un nuevo colaborador ingrese, ya sabemos cuál es el puesto que va a utilizar, que va a ocupar, porque ya existe la clasificación. Entonces, es importante también establecer que esos grupos ocupacionales o las familias van a tener una igual valoración y si se requiere agregar un nuevo puesto, pues esto se debe verificar en el código en la LOCEP para que no exista alguna alteración dentro de esta clasificación y que vaya de acuerdo a las variables que se les mencionó anteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, como resultado de todas las variables que les había enseñado, de los 7 puntos que les expliqué, se va a obtener el índice ocupacional, y esto también se conoce como una estructura organizacional en el cual se van a identificar claramente los procesos, los cuales van a estar declarados en el reglamento o estatuto orgánico por procesos, y también se van a identificar las series de cada proceso. Las series de cada proceso van a estar, son los productos declarados en cada proceso, y finalmente las clases de puesto que existen dentro del índice ocupacional van a estar estimadas en base al levantamiento de la información que se van a realizar en otras fases que igual se les va a explicar, van a explicar mis compañeras, para que de esta manera, o sea, la estructura de puestos sea acorde y armónicamente a lo que los objetivos y la misión que tiene la institución. Entonces, a continuación se les va a explicar un ejemplo, básicamente el índice ocupacional, que va a contener todas las variables mencionadas anteriormente. Listo, entonces les voy a compartir un poquito más sobre lo que es el índice que estábamos revisando. Ya les comparto la ventana. Ok, ya, como estábamos mencionando, aquí podemos observar lo que es el índice ocupacional. En este caso, como ejemplo de estudio, vamos a ver de la Universidad de las Artes, en donde como primer punto observamos lo que es el código, la denominación del puesto, el nivel, el rol, el grupo ocupacional, el grado, esta que es RMU, la remuneración mensuales unificadas, y lo que es el régimen o la ley a la que está impuesta prácticamente. Como había mencionado mi compañera, vamos a ver el primer dígito, que en este caso sería el 7, como ámbito de acción de la institución, o sea, de las Universidades de las Artes. Como siguiente punto, como 7.1, tenemos lo que es el tipo de proceso al que pertenece. En este caso es el macro proceso de gobierno, gerenciamiento y direccionamiento estratégico.
como 7.1.1 tenemos lo que es el subproceso al que asiste. En este caso tenemos lo que es la gestión de gerenciamiento estratégico, como vemos aquí. El siguiente punto es prácticamente el 7.1.1.1, que hace referencia a la serie a la cual va a pertenecer este puesto. Como vemos aquí, a la serie del rectorado. Y como mencionó mi compañera, el punto 7.1.1.1 y punto 10, al que hace referencia a la identificación del puesto en sí, que en este caso sería del rector. Así, cada uno hacemos lo que es el nivel al cual pertenece, que sería profesional en este caso, el rol, que sería la máxima autoridad de la institución, el grupo ocupacional, como se puede ver aquí, y lo que es el grado, y a su vez la remuneración, que sería el valor que ustedes ven aquí. Y esto a qué régimen está impuesto es prácticamente la LOES. Y así podemos ir haciendo con los demás perfiles de puesto para que se vea claramente lo que son los códigos, los dígitos que se deben utilizar. Ya, entonces vamos a continuar con las diapositivas una vez explicado este Excel. Ya. Porfa. Listo. Ok. Como siguiente punto y un punto bastante clave, se puede decir que vamos a estudiar el levantamiento de información, ya que no es una cuestión que se debe pasar por alto, sino que es una herramienta prácticamente que nos va a ayudar a poder levantar los datos necesarios para la metodología necesaria que se va a explicar a continuación. Ok, prácticamente, ¿qué es el levantamiento de la información? El levantamiento de la información es uno de los elementos que puede detener o potenciar a su vez una metodología para la medición de un impacto, sea esto para una organización, un proceso o una empresa. Y esto a su vez es la forma en la que se levanta la información y se genera una base de datos importante para realizar la medición dentro de las instituciones. Pero, ¿de qué va a depender este levantamiento de que sea efectivo, claro, preciso y conciso prácticamente? Esto va a depender prácticamente de la sustancia y método experimental que se quiera aplicar para este levantamiento de información y a su vez va a depender en su mayoría la capacidad del capital humano con la que cuenta la organización o empresa para evaluar un impacto. O sea, va a depender bastante del capital humano. En resumen, se puede decir que el levantamiento de información es la fase más importante para nosotros poder levantar de manera correcta un perfil de puestos. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿cómo vamos a utilizar este levantamiento de la información? Y adentrémonos un poquito más en contexto. Conocemos que las instituciones públicas ecuatorianas han sufrido bastantes cambios legislativos, esto sobre todo en todas y cada una de las sociedades ecuatorianas. Entonces, tenemos bastantes cambios en lo que constituye la Constitución de la República en 2008, el Plan del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, normas técnicas de clasificación y valoración de puestos, el Ministerio de Trabajo para la Administración del Talento Humano y cada una de las normativas internas de cada institución. Entonces, pásale, por favor. Entonces, estas instituciones públicas ecuatorianas, en cumplimiento prácticamente de su misión, visión, objetivos, políticas y, por qué no, la búsqueda de una mejora continua, tienen la necesidad de actualizar todos sus instrumentos técnicos institucionales, como por ejemplo, aquí vemos el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos, para que de esta manera se pueda dotar prácticamente a los departamentos de talento humano los mecanismos necesarios que ayuden a identificar y posteriormente crear los puestos necesarios para la gestión institucional. Entonces, veamos un poquito más qué es el Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos. Pásale, por favor. Este manual de clasificación, de descripción, clasificación y valoración de puestos es prácticamente un manual que pretende establecer el principio de equidad interna y competitividad externa como política de administración del talento humano dentro de las instituciones. Y de acuerdo con lo estipulado en la LOCEP, en el artículo 62, este menciona que toda entidad y régimen
diseñará y aplicará su propio subsistema de clasificación de puestos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este documento sea algo normativo, de base obligatoria, de sustentación para acciones de administración del recurso humano, para que se sepa tratar lo que es el recurso humano. Sin dejar a un lado y tomando muy en cuenta que todas las políticas, normas, procedimientos señalados en este manual serán de aplicación obligatoria para todos los puestos de la institución y guardarán estricta relación con los estatutos, con los reglamentos orgánicos de gestión organizacional y todos aquellos reglamentos que tengan cada una de las instituciones como tal. Entonces, tenemos también, pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez determinado esta importancia prácticamente, vamos a seguir un proceso. ¿Y cómo comienza esto? Comienza cada vez que se obtiene la autorización por parte de una autoridad dominadora de la institución, cabe recalcar, para actualizar o realizar este manual de descripción, clasificación y valoración de puestos para continuar con la realización del levantamiento de la información, la cual la vamos a dividir en algunas fases muy claves e importantes para hacerlo de manera correcta. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser las fases para este levantamiento de la información que sea correcto y efectivo? Vamos a mantener una entrevista con una muestra de servidores públicos, quienes van a ser los que van a representar cada una de las clases de los puestos de la institución. ¿Con qué fin? Es prácticamente establecer las actividades gerenciales, generales y las actividades esenciales de la institución, para así poder estructurar de manera correcta cada perfil de puestos y a su vez poder destacar lo que es la misión del puesto, conocimientos necesarios para realizar esa actividad y los parámetros para valorar a esa clase de puestos. Pásale, por favor. Entonces, por ello, realizar un levantamiento adecuado es totalmente fundamental, ya que representa la fase de la institución, de cada instrumento técnico institucional, donde es importante que la o las personas que se encuentren realizando este levantamiento deben tener la experiencia suficiente para poder diferenciar qué es actividad y qué es una tarea, ya que en estos perfiles de puestos solo deberán constar actividades esenciales, más no tareas, por ejemplo. Entonces, por eso es una parte fundamental para nosotros poder definir correctamente lo que son los perfiles de puesto. Y es por eso que les mencionaba que el capital humano es la esencia o parte clave para nosotros poder levantar correctamente lo que es la información. Ahora bien, en todo esto nos menciona lo que son las actividades esenciales, pero ¿cómo nosotros podemos determinar una actividad esencial? Y es como les voy a explicar. Pásale, por favor. Ya. ¿Cómo vamos a determinar estas actividades esenciales? Esto lo vamos a determinar mediante 3 factores claves. Lo que es la frecuencia, que va a ser aquella que se realiza, la actividad que se analiza es con qué frecuencia se va a realizar esta actividad, valga la redundancia. Vamos a analizar el factor consecuencia por omisión, es donde analizamos qué pasaría si esa actividad no se llegase a ejecutar, qué consecuencias tendría frente a la institución como tal. Analizar el factor complejidad es donde prácticamente se va a referir al grado de esfuerzo o al nivel de conocimiento y destreza requerida para el desempeño de la actividad. Entonces, analizado estos factores, nosotros vamos a poder levantar mejor estas actividades esenciales claves para el perfil de puesto. Entonces, les voy a mostrar una guía de preguntas para estas actividades esenciales para que para nosotros igual poderlos hacer de manera correcta. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Esta guía de preguntas es para posteriormente nosotros poder dar un valor a cada una de las actividades esenciales. Entonces, nos vamos a guiar de las siguientes preguntas. Para estudiar el factor frecuencia, nosotros nos vamos a preguntar con qué frecuencia se va a ejecutar esa actividad. O a su vez, si esta frecuencia es variable, yo que sé, puede ser semestral, mensual, trimestral. Entonces nos vamos a realizar la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la frecuencia típica,
la que más predomina, de la ejecución de esa actividad. Para la consecuencia por omisión, nosotros nos vamos a preguntar qué tan graves son las consecuencias si la actividad como tal no se llegara a ejecutar. O sea, qué consecuencias va a tener a la institución en general, al puesto o a sus determinados conjuntos. Como factor complejidad, nosotros vamos a preguntarnos qué tanto esfuerzo supone desempeñar esa actividad o alternativamente requiere el desempeño de esta actividad un elevado grado de conocimientos, habilidades o destrezas para que se pueda ejecutar correctamente. Y entonces nosotros vamos, una vez hechas estas preguntas, nosotros vamos a dar una ponderación de la siguiente manera. Vamos a tomar valores del 1 al 5, en donde 5, por ejemplo, en el factor frecuencia será aquella actividad que se debe ejecutar todos los días. De valor 4 será aquella frecuencia que se va a ejecutar, aquella actividad que se va a ejecutar al menos una vez por semana. Como valor 3, al menos una vez cada 15 días. 2, una vez al mes. Una de manera variada, como es bimestral, trimestral, semestral. Entonces vamos a dar esas ponderaciones o valores. Cuando la consecuencia por omisión sea muy grave, en este caso vamos a poner el valor de 5, que significa que puede llegar a afectar a toda la organización en múltiples aspectos. Si la complejidad por omisión es grave, esta puede afectar resultados, procesos, áreas o unidades funcionales de la organización. Entonces le damos un valor de 4. La consecuencia por omisión, si es considerable, es decir, que va a repercutir negativamente en resultados o actividades que pertenecen al mismo puesto, vamos a darle una ponderación de 3. La consecuencia por omisión menor va a ser que tiene cierta incidencia en resultados o actividades que permanecen o pertenecen al mismo puesto. Vamos a darle el valor de 2. Y cuando la consecuencia por omisión es mínima, es decir, que va a tener poca o ninguna incidencia en la actividad o resultados, es decir, que va a ser fácilmente reemplazable esta actividad, le vamos a dar el valor de 1. Ok, ahora la complejidad. Cuando la complejidad sea máxima, es decir, la actividad va a demandar el mayor grado de esfuerzo, conocimiento y habilidades, va a tener un valor de 5. Si la complejidad es alta, es decir, la actividad demanda un considerable nivel de esfuerzo, conocimiento y habilidades, va a tener un valor de 4. Si la complejidad es moderada, quiere decir que la actividad requiere un grado medio de conocimiento y habilidades, por eso le vamos a poner un valor de 3. Si la complejidad es baja, las actividades requieren un bajo nivel de esfuerzo, conocimiento y habilidades, con eso un valor de 2. La complejidad mínima, aquella actividad que va a requerir un mínimo de nivel de esfuerzo, conocimientos, habilidades y destrezas. Vamos a tenerle con un valor de 1. Entonces, así vamos a proceder con las preguntas a hacer respectivamente su valoración, su escala de valoración para las actividades esenciales. Como consiguiente, tenemos que las actividades esenciales serán aquellas que se obtengan un mayor puntaje previo a haber ocupado una fórmula, la que es la frecuencia, suma la frecuencia, más la multiplicación, lo que es la consecuencia por omisión y la complejidad. Esto por regla no debe ser más de 6 actividades esenciales y pues se aplica la fórmula que ya les mencioné. Siguiente, por favor. A continuación, bueno, se recopila la información de las actividades esenciales en la parte en el literal, en la numeración 3, como ustedes pueden ver, que a continuación yo ya les voy a explicar un poco más esa matriz. Pásale, por favor. Ya. Una clave importante también, antes de explicarle lo que es el ejemplo, vamos a tener lo que es la alineación con otros instrumentos técnicos para verificar que este levantamiento de información sea correcto. La alineación con otros instrumentos técnicos, en esta fase prácticamente es muy importante que la persona que va a realizar el levantamiento tenga identificado muy claro y preciso cada uno de los procesos y productos de cada una de las unidades. Solo de esta manera se podrá comprobar si las actividades declaradas por cada servidor público entrevistado en la fase anterior del levantamiento, como les mencioné, sean de manera correcta y estén acordes con su declaración de procesos y productos.
Esta comprobación, como les mencionaba, toma el nombre de alineación, ya que es muy común escuchar la expresión alinear todos los instrumentos técnicos institucionales con el fin de que estos sean de manera correcta y de beneficio, pues, para la institución. Entonces, esta manera de alinear todos los instrumentos se refiere a la comprobación que además va a ayudar a identificar si los instrumentos técnicos están en función de la realidad a la institución, si están acordes a lo que pide la institución. Y de esta manera, a su vez, de encontrar incongruencias en esta parte y entre el levantamiento de los productos y servicios, es pertinente, pues, mencionar al responsable a tiempo antes de continuar con el proceso. Entonces, pásale, por favor. De esta manera, nosotros vamos a detallar el perfil de puestos, en donde primero vamos a encontrar la descripción del puesto como tal, los datos de identificación, por ejemplo, tenemos lo que es los datos de la institución, las unidades de negocio a la que pertenecen, la designación de puestos, a quién responde y si es sección y departamento de acuerdo a la institución. Como consiguiente, vamos a encontrar lo que es la misión del puesto, en donde una parte muy fundamental es que una vez analizado nosotros las actividades esenciales, vamos a poder hacer en base a esas actividades la misión del puesto, del perfil de puestos. Entonces, esto sin dejar a un lado que siempre debería iniciar con un verbo en infinitivo. Listo. Por consiguiente, tenemos ahora sí lo que son las actividades esenciales. Entonces, primero vamos a concentrarnos en lo que es en la parte inferior, que son las actividades del puesto, en donde como primera actividad tenemos visita de sala en cuanto a un hospital, esto. Entonces, la frecuencia es prácticamente, nos preguntamos, en este caso, ¿con qué frecuencia se va a ejecutar esta actividad? Y en este caso le ponemos con un valor de 5, ya que se va a realizar todos los días. Por consecuencia, por omisión, tenemos el valor de 3, en donde vamos a decir que esta consecuencia va a ser considerable si no se llegara a ejecutar esa actividad. Y como complejidad, tenemos una complejidad de 5, que es la máxima, que la actividad va a demandar bastante lo que es grado de esfuerzo, conocimiento y destrezas. Una vez analizado lo que es los valores, las escalas correspondientes, nosotros procedemos a realizar la fórmula, que es sumar la frecuencia más la multiplicación de la consecuencia por omisión y la complejidad, dándonos un valor de 20. Lo que no pasa asimismo con las actividades de la parte de abajo, que nos da como puntaje un valor de 9, 8 y 8. Entonces, en ese caso vemos que las primeras actividades son las que obtienen mayores puntajes y esas va a ser aquellas actividades esenciales que se destacarán valga la redundancia, en las actividades esenciales del perfil de puestos. Entonces, de esta manera podemos realizar lo que es el levantamiento de información de manera correcta y pues ir comprobando con los servidores y la institución como tal para detallarlos de manera correcta. Muchas gracias. Ya, cierto, las conclusiones. Como conclusión le podemos determinar que el levantamiento de información trae o posee grandes beneficios, ya que nos va a permitir cuantificar las actividades y someterlas a un cálculo matemático para evitar subjetividades en los expertos cuando se les pide analizar un trabajo diariamente. Entonces, esto aparte de mostrar una información directa, nos deja una información bastante relevante de carácter informal, se puede decir, con la que podemos proponer los complementos adecuados para que el ocupante del cargo visualice un perfil ideal, coherente y alcanzable. Y así, como les mencionaba, poder cumplir cada institución con lo que es el cumplimiento de manera efectiva con su misión, visión, objetivos y planes empresariales basándose en actividades esenciales de cada perfil de puestos. Eso es. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les voy a explicar un poquito más de la metodología. Ya. Continuamos con la metodología para establecer el perfil óptimo, comenzando
Empezando con la metodología para establecer el perfil óptimo, en donde, síguele por favor. Ya, en donde, ¿qué es metodología? Metodología es el estudio de métodos, procesos o procedimientos que se han seguido en una indagación determinada. ¿Para qué? Para designar lo que son los modelos concretos de este trabajo. María Los José, mismos que- deme 5 sí. minutitos, ¿ya? Y empiezas de nuevo con tu diapositiva. En 5 minutitos comenzamos nuevamente la exposición. Ya. Ya, María José, sigue, por favor. Ya, hija. Ya. ¿Qué es una metodología? Una metodología nos dice que es el estudio de los pasos, los procedimientos, los métodos que se han seguido en una integración para así asignar modelos concretos de trabajo en cuanto a
a una aplicación de disciplina o un tema en específico. Entonces también nos habla sobre el perfil óptimo. Nos dice que es una forma de relacionar los datos que se tiene reales del rendimiento de un colaborador con los datos que se desea de este mismo. Esto se debe realizar por los directivos o los responsables de un puesto en específico. Síguele, por favor. Ya. En cuanto al Reglamento General de la Ley Orgánica, la LOCEP, nos habla en el artículo 167 sobre la metodología de descripción y valoración de puestos. Nos dice que la descripción y valoración de puestos tendientes a identificar e integrar puestos similares en grupos ocasionales para su propósito de su clasificación en los grados de la escala de remuneración se hará en función de la metodología y la norma técnica que se establezca en esta. Y también nos dice que el factor de mayor ponderación de esta valoración será lo que son las competencias. Sigue. Ya. En la norma técnica de su sistema de clasificación de puestos, en el artículo 12 nos habla sobre la valoración de puestos, nos dice que este proceso se define por procedimientos, metodologías, componentes y factores de valoración, a fin de calificar lo que es la importancia y relevancia de los puestos en las diferentes unidades o procesos organizacionales. También nos dice que las unidades administrativas de recursos humanos, con conformidad a la metodología prevista en este capítulo, el capítulo 4, que nos habla de la valoración de puestos, de la norma técnica de sus sistemas de clasificación y sobre la base de la descripción de puestos y perfiles de exigencia, valorará los puestos que conforman la estructura ocupacional institucional a fin de ordenarlos o agruparlos en los niveles que ya se les menciona anteriormente. Sigue, por favor. Ya. En cuanto al manual de descripción, planificación y valoración de puestos, el perfil óptimo nos dice que esta información que fue levantada con anterioridad debe de ser alineada y como mi compañera les presentó anteriormente, debe de seguir los siguientes pasos y esta debe ser clasificada por procesos, por las series y por las clases de puestos, tomando en cuenta lo que son las diferentes leyes que le rigen a cada clase de puesto. Ya, también nos dice que en esta fase se detallará el puesto y para ello se colocará toda esta información recopilada, levantados los datos tanto del índice ocupacional como el del levantamiento que ya se hizo en hechos en las fases anteriores. Y esta tomará el nombre de la descripción y perfil de cargos, en lo cual contiene las variables que ya fueron explicadas, como son los datos generales, la descripción de puestos, la misión, la experiencia laboral, las actividades esenciales, la interfaz, los conocimientos, las instrucciones formal, las competencias técnicas y conductuales. Síguele, por favor. Ya, en cuanto al diseño de puestos participativos, nos dice que este diseño debe desembocar lo que es la estructura del manual de la descripción de la valoración de puestos, por lo que este sector, en cuanto al sector público, debe de observar las siguientes normas, lo que es la LOCEP y su reglamento, las normas técnicas de clasificación y valoración de puestos, las directrices emitidas por el Ministerio de Trabajo para la Administración del Talento Humano, o las normas internas de cada institución. Ya, esto nos quiere decir que aquella metodología recopila información pertinente, tanto del índice ocupacional como elementos del levantamiento de la información, en donde se destacan las actividades esenciales, como ya se pudo observar, entre otros elementos. Esta información también facilita la fase del perfil de puestos y para ello se explicará el esquema del perfil de puestos bajo la metodología del Ministerio de Trabajo, la cual consta de datos de identificación del puesto, la misión, las relaciones internas y externas, la instrucción formal requerida, la experiencia laboral requerida,
la capacitación requerida para el puesto, las actividades esenciales, los conocimientos, las competencias técnicas y conductuales. Síguele, por favor. Ya. En tanto, a los datos, como ya los mencionaron anteriormente, esto contiene lo que es el código, que es el número de identificación que se les asigna a cada puesto, el nivel, que es dependiendo a que si es profesional o no profesional, lo que es la denominación del puesto, el nombre del cargo en sí, la unidad o proceso, que hace referencia a las clasificaciones de directrices que se tomaron anteriormente en cuenta, el rol, que es la función que trabajará el sujeto, el grupo ocupacional, este es el conjunto de profesiones u ocupaciones, también lo que es el ámbito, es en sí el espacio de acción que será realizado el puesto. Síguele, por favor. Ya, también tenemos lo que es la misión, que en sí es la descripción del puesto, la descripción del propósito de este puesto, las relaciones internas y externas, que es la relación que coexisten entre los directivos, los servidores públicos, tanto estas pueden ser tanto internas como externas. También tenemos lo que es la instrucción formal requerida, en donde encontramos lo que es el nivel de instrucción y la área de conocimiento. En este nivel sí es el estudio que tendrá este sujeto ante el puesto. El área sería los extractos de la formación, en que esta área tendrá que intervenir el sujeto. La experiencia laboral requerida, que es el nivel de experticia que tiene que desarrollar las actividades esenciales que fueron calificadas con anterioridad. Síguele, por favor. Ya, en tanto de las capacidades, como ya nos hablaron, que son las dotaciones de aptitudes y habilidades de un individuo en un proceso de enseñanza, las actividades esenciales que ya fueron calificadas, estas son tareas que deben cumplir los directivos, los directores o un servidor público que ejerza un cargo en este sector. También serían los conocimientos, el conjunto de información almacenada por el individuo mediante el aprendizaje requerido de su formación. También aquí es importante recalcar que para cada actividad esencial se designa un conocimiento específico, como ya lo veremos a continuación. Síguele, por favor. Ya. Las competencias técnicas nos dicen que miden las habilidades y destrezas que tienen un individuo para realizar las actividades. Estas están relacionadas con los conocimientos otorgados, tanto como la formación o una capacitación o la experiencia del sujeto. También nos dice que estas capacidades técnicas, ya que son directamente proporcionales, se deben determinar siguientes niveles. En cuanto a un nivel bajo, esto significa que un trabajador o un colaborador puede realizarlo, que un cargo está dispuesto para realizar una persona sin formación o sin experiencia alguna. En un nivel de medio es cuando un trabajo se puede ser realizado por un profesional con experiencia y con ciertas capacidades, como puede ser aquí un analista. En el nivel alto, este cargo siempre será ejecutado por un jefe, un gerente o un directivo, que además de que haya tenido formación, experiencia y capacitación, haya logrado transformar sus habilidades y destrezas. En cuanto a las competencias conductuales, nos dicen que estas miden los comportamientos observables que se espera de cada individuo para ejercer su cargo. En cuanto a estas competencias, en su mayoría son directamente proporcionales, pero nos mencionaban que hay algunas instituciones denominadas atípicas que toman estas competencias conductuales como inversamente proporcionales. O sea, es decir, que el nivel no es rígido, o sea, no toman estos niveles que antes fueron mencionados. Como un ejemplo, como a un bombero se le puede otorgar una competencia alta, un bombero recién ingresado. Aquí se puede observar que en este caso no se basa a las capacidades, ni a la formación, ni a la experiencia que tiene aquel, más bien se hace énfasis a lo que es su esfuerzo físico, su fuerza
o su dinamismo para ejercer este cargo. Ya, recalcando que estas competencias también nos brinda lo que es el Ministerio de Trabajo en un catálogo, el cual ya será compartido, y para una mejor comprensión de estos elementos, de estas variables, se presentará lo que es en la descripción y perfil de OPTIM de un ejemplo de serie de puestos de un proceso agregador de valor del Ministerio de Educación, el cual fue elaborado en el periodo 2014-2015 por la ingeniera Cristina. Bueno, en donde se requiere un director nacional de estándares educativos, un analista de estándar educativo y un técnico de estándar educativo. Y para ello se debe manifestar 3 perfiles con sus diferentes características. Ya les comparto. Ya les comparto el ejemplo. Ya. Sí está. Ya. En este perfil es el primero. Entonces aquí esta es la descripción y perfil de puestos, en donde podemos ver los datos de la identificación, la misión, las relaciones, la instrucción, la experiencia, la capacitación, las actividades y los conocimientos, y las competencias, tanto técnicas como conductuales, en donde este perfil de puestos nos abarca de un director. Este perfil ya está colocado, llenado en sí tal cual lo requieren. Director profesional, la unidad administrativa, en este caso es la Dirección Nacional de Estándares Educativos, con un rol de dirección de unidad organizacional. El nivel jerárquico también es otorgado, el grado, el ámbito, lo que es la interfaz, en este caso su nivel sería tercer nivel. Esta área de conocimiento es otorgada por la institución. En sí, la misión, como ya sabemos, es el propósito por el cual se hará se requiere el puesto. La experiencia, también esta experiencia nos ejerce lo que es la tablita. Aquí está la tablita con el nivel. Así vamos a ordenar el nivel, el rol y la instrucción formal. Ya, en este segundo ejemplo, que lo que nos pide es un técnico, en un técnico, pues esto lo vamos a ir llenando. Este código, pues como mis compañeras ya lo mencionaron, este código es tanto otorgado por 5 numeritos, 5 series, y este es otorgado por la institución misma que requiera. La denominación igual es otorgado por la institución. El nivel, pues al ser la descripción y perfil de puestos dinámicas, nos proporcionan tanto profesional, no profesional. En este nivel va a ser profesional. La unidad administrativa va a ser la Dirección Nacional de Estándares. El rol en este caso es un ejecutador de procesos. Después del proceso, este grupo ocupacional al que pertenece es un SDP5, un servidor público 5, y este grado es 11. ¿Cómo podemos saber estos datos? Pues esta tablita nos proporciona el nivel, el rol, la instrucción formal y los años de experiencia mencionados. Ya. El ámbito en este caso es nacional. La interfaz, la Dirección Nacional de Estándares Educativos, que es la relación que pueden existir entre servidores. En este nivel de instrucción, al ser profesional y al ser un director, es obviamente que nos abarca un tercer nivel en este ejemplo. La área de conocimiento, ciencia de educación, este igual es proporcionado por la institución. La misión igual, el tiempo de experiencia, en este caso nos dice que sea de 3 a 4 años.
Ya. En cuanto a la experiencia, la capacitación nos dice que debería ser una metodología de investigación. Y en cuanto a las actividades esenciales, como ya nos mencionaron, estas están colocadas dependiendo de su relevancia, dependiendo de las cuán esenciales en cada una de ellas. Y además, estas mantienen lo que es una matriz de verbos, la cual contiene su rol y su verbo tanto indicativo como en infinitivo, el cual en este caso nosotros tenemos un director y nuestro rol en ejecución de proceso. Y para ser llenadas o formuladas nuestras actividades, debemos de buscar un verbo que se acople a lo que es este rol. Pues este rol nos dice que es de ejecución de proceso. Al ser esta plantilla dinámica, pues nos proporciona todos los verbos de cada rol. En este caso, solo queremos la ejecución de procesos. Desmarcamos los que nos incumben y tenemos la ejecución de procesos y nos aparecen los verbos que se podrán ser utilizados para una formulación de actividades. Entonces, en esta está elaborar, realizar, ejecutar, pues estos verbos están acorde a lo que nos proporciona nuestra matriz. Eso, los conocimientos, como ya lo dijimos, estos conocimientos deben de estar alineados a las actividades. En cuanto a las competencias, en las competencias técnicas, pues de igual manera tenemos un diccionario de competencias. En este diccionario se encuentra entre niveles alto, medio y bajo, como ya lo mencionamos, y explicamos cada uno de ellos. En este caso, al ser un director, en el ejemplo lo que nos pide es un nivel alto. Y nosotros tenemos esta plantilla con nuestra denominación, la definición, el número, el nivel y su comportamiento observable. En este ejemplo nos pide que sea de pensamiento de planificación y gestión alto, pues nuestro nivel, nuestro número y nuestra como valoración sería el 10. Pues lo colocamos en esta columna, colocamos el número 10 y automáticamente aparece nuestro comportamiento, nuestra denominación y nuestro nivel. Y así sucesivamente. En cuanto a las competencias conductuales, es algo parecido, es igual. Colocamos en este ejemplo, nos dice que sea flexible, pero que sea alto por ser un director. Entonces, igual, nuestro número tiene su número, su nivel y su comportamiento. Y entonces buscamos nuestra denominación flexible, alto y sería un 10 igual. Colocamos el 10 y automáticamente nos aparece la denominación, el nivel y el comportamiento. Y así se puede observar en los diferentes ejemplos que nos ha proporcionado esta serie. Ya, esto sería todo por la exposición. Ya, chicos, súper bien. Se fueron un poquito más allá incluso de lo que yo les expliqué, analizaron, investigaron y eso me gustó mucho. Pero sí tengo varias preguntas, pero más es para aclarar el tema a los demás compañeros. O sea, no, si es que responden mal, de pronto es porque yo mismo no les expliqué, entonces no es que les voy a bajar la calificación, ¿ya? Solamente quiero reforzar el tema. A ver, la primera pregunta va a ser para Steven. ¿Cómo se vincula la planificación con la clasificación de puestos? ¿Cómo se vinculan estos dos subsistemas? La clasificación con la planificación. A ver, se podría decir que la clasificación, no sé si estaría bien, pero la clasificación de puestos solo se... se me fue el concepto.
Ya, eso explicó el grupo y ahí sí te voy a calificar, porque ahí sí, eso deberías haberte preparado. Eso explicó el grupo la anterior semana, eso expliqué yo cuando les di la clase a ustedes. La planificación me dice cuáles son las clases de puestos que debo crear y la clasificación los crea. Eso es, o sea, me dice la planificación cuáles son mis necesidades institucionales y la clasificación lo ejecuta. La planificación vendría a ser algo así como una arquitectura, como un diseño, como un plano. Y la clasificación vendría a ser como la construcción de la casa. Después, en reclutamiento y selección, que es el otro subsistema que se vincula, realmente todos los subsistemas se vinculan, pero el que se vincula directamente en proceso con la clasificación sería reclutamiento y selección, y ese, en cambio, me dice quién va a ocupar cada una de las clases de puestos que yo ya creé en el manual. No me supiste contestar y esa es pregunta que debían haberse sabido súper bien. Por lo que expusiste bien, te voy a poner 5. Si no, te hubiera puesto 0. Tienes 10 en la exposición individual, Steven. Tienes 5 en la respuesta de la pregunta y el grupo tiene 10 en la exposición grupal. Ya. Jonathan. Bueno, esta pregunta, Jonathan, bueno, si es que no la sabes, yo mismo la aclararía, pero de todas formas, cuando ya fueron avanzando en la exposición, Jacqueline también la aclaró, pero de todas formas quisiera que me digas qué diferencia existe entre actividad y tarea. La parte de actividad prácticamente viene a ser la parte de, es decir, el conjunto de tareas prácticamente. Las tareas vienen a ser en menor medida lo que tú tienes que hacer en procedimientos pequeñitos, por así decirlo, para conseguir la actividad o cumplir dicha actividad en comunal. Por así decirlo, es el conjunto de la actividad y las tareas son lo que compone esa actividad. Ya, sí está bien. Incluso eso les había dicho en planificación, que cuando nosotros estamos levantando carga laboral, levantamos tareas, actividades, todo, porque en verdad todo suma tiempo. Ahora, una diferencia con ejemplo, para que ustedes también entiendan mejor todo el grupo, sería, por ejemplo, una tarea es contestar el teléfono, ¿ya? Una recepcionista es que contesta el teléfono. Pero en cambio la actividad es prestar información en veraz, oportuna a todos los clientes que así la solicitan. Entonces, la tarea es lo que nosotros vemos con el ojo, pero la actividad va más allá. En verdad, puede ser un conjunto de tareas también. Pero el ejemplo más normal es la actividad es ya la consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, no es que la chica solamente levante el teléfono y contesta. No, ella presta información, ella brinda información. Y de esa información que ella brinda también se desprenderán los otros procesos. Entonces es muy importante esa actividad. Ya, muy bien. Tú también tendrías 10 y 10. Erika, quiero que me aclares, y sí te calificaría, pero igual, si es que no sabes, te voy a ir ayudando un poquito. En un manual de puestos, yo puedo hacer, por ejemplo, me sale que necesito en la planificación un ejecutor de procesos o 3 ejecutores de procesos. Entonces digo, a ver, un ejecutor de procesos va a ser un SP2, otro ejecutor de procesos va a ser un SP3 y otro ejecutor de procesos va a ser un SP4. Puedo ir asignando así. No, ya. No, profe, tenemos que ver, o sea, no, como hay diferentes grupos ocupacionales, entonces, por ejemplo, el servidor público 1 va a ir de acuerdo al grado y a la remuneración que se necesite. Entonces, en base a eso, nosotros podemos establecer a cuál SP1, 2, 3 o 4, dependiendo del grado en el que vaya y también a la valoración que haya tenido del proceso institucional que tuvo. Ya. Esto para el siguiente grupo también, chicos.
esta partecita no les aclaré, por eso esta partecita no te voy a calificar. Todo el subproceso, el subsistema de clasificación de puestos debe estar basado en varios principios. El primero es el principio de equidad. Y, por ejemplo, si es que en una serie, las series, como ustedes explicaron, son una familia de puestos, ¿no es cierto? Entonces, en la serie del departamento financiero, al ejecutor de procesos le otorgo un SP5, que sea SP5, pues en todas las series de puestos el ejecutor de procesos tiene que ser SP5. Yo no puedo bajarles a unos y subirles a otros. Bajo el principio de equidad dice que igual trabajo, igual remuneración, ¿ya? Otro principio que también debemos cuidar en el manual de puestos es el principio de homogeneidad. Todas las series deben estar construidas de la misma manera. Por ejemplo, todas las series tendrán un director. Todas las series, dependiendo también de la complejidad y de la estructura de la institución, del número de personas, como les decía, la complejidad de los procesos. Pero si la primera serie, por ejemplo, la primera serie financiera mismo, está estructurada por un director, está estructurada por un ejecutor de procesos o 3 ejecutores de procesos, que también pueden ser así, y un personal de apoyo, las otras series también deberán estar estructuradas de la misma manera: director, ejecutor de procesos o ejecutores de procesos y personal de apoyo, que puede ser incluso un apoyo, un servidor público de apoyo 1, o puede ser una secretaria, la servidora pública de apoyo 1 es una secretaria, o puede ser un SP1, que es un servidor público 1, que sería un técnico, tecnólogo o profesional en curso, la persona que está estudiando. Entonces, ese es el segundo principio. No podemos llenar un abanico de puestos, como les hacíamos el ejemplo práctico en la planificación, que de 32 personas habían 28 clases de puestos. No podemos hacer así. El analista es uno y la clase de puesto de analista es uno, y más bien ahí vamos reclutando y seleccionando al personal idóneo. Ahora, las instituciones públicas sí me he topado, pero en esta última que trabajé, que hice la intervención, hice la planificación de talento humano, fue la peor, porque en verdad ahí era, a ver, tú apareciste, quieres trabajar, o el alcalde le mandó para que trabaje en la institución. Entonces, como no hay un perfil de puesto que se acople a ti, entonces te lo vamos a hacer, no te preocupes si tú sigues trabajando aquí. Cuando la técnica dice lo contrario. El perfil de puestos se debe construir y no se debe modificar, porque el perfil de puestos viene de la planificación y manda las necesidades institucionales. Ahora, si la persona no cumple, simplemente no se la puede vincular, ¿ya? Entonces, esas eran las aclaraciones, chicos, que quería hacerles. No tengo preguntas para ti, Jacqueline, ni María José. Solamente las preguntas estaban para Jonathan, Steven y Erika. Erika, también tendrías 10, porque en verdad esa aclaración no les hice yo, como para que ustedes puedan transcribir. Tampoco les di, yo tengo una presentación, tampoco les di mi presentación, y ahí se especifica los principios bajo los cuales se tiene que hacer el manual de puestos. Entonces, no fue tu culpa. Ya, chicos, no tenemos tiempo para hacer las intervenciones de las demás personas, la actuación de clases, perdón. Entonces, para el día de mañana ya no expondría el grupo, sino únicamente serían las 5 personas que quieran dar el resumen de esta clase, las que van a actuar. Entonces, con eso terminaríamos, chicos. Felicitaciones nuevamente, estuvieron excelentes y lo hicieron muy, muy bien, la verdad, sí. Entonces, les felicito. Con esto terminaríamos. Cuídense y hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego, Gracias. profe. Pase bien. Hasta luego, profe.